dentro de mi propia mente. En este canal exploramos las historias más inquietantes, los sucesos más extraños y los relatos que trascienden el tiempo. Hoy nos adentramos en una historia que mezcla el pasado colonial de Quito con el misterio de sucesos inexplicables. El Molino El Censo, un lugar que alguna vez fue símbolo del progreso, terminó convirtiéndose en un sitio de desapariciones y fenómenos paranormales. Acompáñame en esta historia basada en hechos reales y descubre qué secretos se ocultan en las sombras de este antiguo molino. El molino El Censo fue construido en el siglo XVIII por orden de las autoridades coloniales españolas, quienes vieron la necesidad de un molino que aprovechara la fuerza del río Machángara para triturar granos como el trigo y el maíz. Su ubicación estratégica cerca del río permitió que el molino se convirtiera en una pieza clave de la economía local. Durante más de 2 siglos, este molino abasteció de harina y otros productos a la ciudad de Quito y sus alrededores. Sin embargo, con la llegada de nuevas tecnologías y la modernización de la producción de alimentos, el molino comenzó a perder su importancia. Para finales del siglo XIX, la estructura ya mostraba signos de abandono y a principios del siglo XX, el molino cerró definitivamente sus puertas. A partir de entonces, el lugar quedó en ruinas, rodeado por maleza y convertido en un sitio solitario y silencioso. Pero el silencio no significó paz, porque con los años empezaron a surgir historias de desapariciones misteriosas y eventos inexplicables en la zona. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1972, cuando una joven llamada Ana María desapareció cerca del molino. Según testigos, Ana María, de 19 años, era una estudiante universitaria que vivía en el barrio cercano al Machángara. Le gustaba caminar por la zona y en varias ocasiones había tomado fotografías del antiguo molino. La tarde de su desaparición, algunos vecinos la vieron por última vez explorando las ruinas. Horas más tarde, su familia notó que no había regresado a casa y reportó su desaparición. La policía realizó una búsqueda intensiva por los alrededores del molino y el río, pero no encontraron rastros de la joven. Lo más inquietante es que en su casa, sobre su escritorio, encontraron su cámara fotográfica con el rollo sin revelar. Al revelarlo, notaron que la última foto mostraba el interior del molino con una extraña silueta oscura en el fondo, una figura humanoide que parecía estar observándola. Esta imagen alimentó las leyendas urbanas sobre el molino y su conexión con lo paranormal. Años después, en 1981, otro suceso extraño ocurrió en el mismo lugar. Javier, un periodista de 34 años, decidió investigar las desapariciones en la zona del molino. Llegó con su grabadora y cámara para documentar lo que quedaba de la estructura. Durante la tarde, entrevistó a algunos habitantes que le contaron sobre voces y sombras que habían visto en el molino. Sin embargo, cuando cayó la noche, Javier dejó de responder a las llamadas de su equipo. Al día siguiente fue encontrado desorientado cerca del río, con los zapatos empapados de lodo y marcas extrañas en sus brazos, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. Lo más perturbador fue que en su grabadora había registrado sonidos de golpes, pasos y susurros, aunque él insistió en que había estado solo. Javier nunca volvió a hablar sobre lo que sucedió esa noche y se negó a regresar al molino. Estos no fueron los únicos casos. En 1990, 2 turistas europeos visitaron el molino atraídos por las historias de fantasmas. Durante su exploración, uno de ellos se adelantó para tomar fotografías, mientras el otro se quedó más atrás. Minutos después, el primero gritó, y al correr a buscarlo, su compañero no lo encontró. Solo halló su cámara en el suelo con la correa rota. El turista desaparecido nunca fue encontrado, y su caso se sumó a la larga lista de desapariciones en la zona del molino. Los lugareños creen que estas desapariciones están relacionadas con algo más que simples accidentes. Algunos dicen que el molino El Censo es un portal, un lugar donde las almas atrapadas siguen vagando. Se habla de figuras que se asoman entre las ruinas, de sombras que parecen moverse por las noches y de extrañas luces que aparecen y desaparecen en la oscuridad. En la actualidad, aunque las ruinas del molino han sido parcialmente restauradas, su historia sigue viva. Algunos visitantes aseguran que al caminar por la zona sienten una presencia, una sensación de que alguien los observa desde las sombras. Otros dicen haber escuchado susurros en el viento o haber visto figuras que desaparecen en un abrir y cerrar de ojos.
El Molino El Censo es más que un vestigio de la historia colonial de Quito. Es un sitio cargado de misterio, donde la realidad y la leyenda se entrelazan. ¿Qué ocurrió realmente con las personas que desaparecieron cerca del molino? ¿Son solo accidentes o hay algo más allá de nuestra comprensión, dentro de mi propia mente? ¿Qué opinas de las historias que rodean el Molino El Censo? ¿Crees que hay algo sobrenatural en ese lugar o simplemente son relatos exagerados con el tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios y si alguna vez has visitado la zona, cuéntanos tu experiencia.